Hola nuevamente. Este video, al igual que el del módulo número uno, cumple con la misma función. Es reforzar el conocimiento adquirido a lo largo de los otros videos que ya vieron. Este video va a ser un poquito más corto porque, como se habrán dado cuenta, tanto el módulo uno como el módulo 2 se complementan, de tal manera que uno viene siendo un reforzador del otro. Entonces, por lo mismo, no vamos a ver muchos terminología en este video. Y los que veamos van a ser muy parecidos a los que vieron en el video del módulo uno. Por lo tanto, vamos a comenzar. Con nuestro accionar, los seres humanos generamos acontecimientos que influyen en nuestra forma de vida. Algunos de estos sucesos pasan desapercibidos, pero otros no. Y aunque su duración puede ser muy corta, su magnitud es tal que se les califica como hechos, acontecimientos o sucesos históricos. Entonces, un hecho o un suceso histórico es aquel que, que se diferencia del resto de sucesos o eventos que nos van sucediendo a lo largo de la vida porque marcan un precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda nuestra vida vamos marcando historia, vamos haciendo historia de tal manera que nuestra historia personal se ve definida por toda la serie de eventos que nos van acaeciendo en nuestro andar. Pero ciertos eventos sobrepasan a la vida cotidiana y marcan un antes y un después de ese evento. Y eso es a lo que se refiere como hecho histórico. Ahora, los hechos históricos se documentan o se plasman por medio de los textos narrativos, que es aquel en el que se relatan eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Los textos descriptivos, que también sirven para los hechos históricos, tienen como finalidad la definición de algo, ya sea un objeto o una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. Existen dos tipos de textos descriptivos. Texto descriptivo técnico, que se caracteriza por poner énfasis en la exactitud de los datos, y el descriptivo literario, que son las descripciones de los personajes y del autor, que le otorga con intencionalidad. El otro tipo de modalidad discursiva es el texto expositivo, que se orienta a exponer el tema, pero en que el autor no da su opinión personal, es decir, suele proporcionar hechos y cifras relevantes, pero no incluye opiniones. En este tipo de texto suele encontrarse en muchos libros de texto, como los de la asignatura o la escuela o la universidad, y la finalidad de este tipo de texto es informar. Y por último, recuerden, tenemos el texto argumentativo, que parte de un supuesto, es en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector, pues se exponen las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis. En el proceso de comunicación y sobre todo por la intencionalidad con la que son creados, los textos para la representación de un hecho histórico tienen rasgos o características específicas de los cuatro modos discursivos principales, los que les acabo de decir. La narración también tiene una serie de particularidades lingüísticas que dan forma y construyen el relato al marcar el tiempo y la enunciación. La estructura de la narración parte de tres, que son los verbos de acción, las marcas lingüísticas y los marcadores o conectores temporales. Y es mediante la macroestructura que se organiza el documento en su totalidad a través del uso de palabras, oraciones, párrafos que representan las ideas del documento. La macroestructura se caracteriza por presentar los siguientes elementos en su documento. Primeramente tenemos el título, luego tenemos la introducción que viene a ser como un entre, como una forma de gancho para que el lector se vaya con nuestro texto, o sea, que le llame la atención leerlo. Luego tenemos el desarrollo del cuerpo del texto, donde se pone in situ todo lo que va a contener nuestro texto. Y por último, las conclusiones, que son los resultados que obtengamos o las ideas para cerrar ya el texto. Los textos argumentativos tienen una organización textual definida y presentan tres elementos definidos. Primeramente, la tesis, que es la idea que buscamos
vender o defender. Y luego tenemos el cuerpo argumentativo, que es donde presentamos toda nuestra investigación, todos los puntos por los cuales estamos defendiendo la tesis. Y por último, las conclusiones, que si van a manera de cerrar, es si se comprueba o se descarta la hipótesis que se formuló junto con la tesis. Ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, las editoriales, los discursos políticos, los panfletos, los ensayos, entre otros. Y el objetivo primordial de la modalidad explicativa, que es otro tipo de recurso dialéctico, es hacer que un conocimiento sea entendido. Para lograr este fin, quien escribe recurre a datos, ejemplos, descripciones, analogías e ilustraciones. Por eso, en términos generales, las características principales de la modalidad son que se escriben en tercera persona. Ahora, todo texto debe tener ciertas propiedades. Estas propiedades deben ser primeramente la adecuación. El escrito debe tomar en cuenta la enunciatorio, de manera que el léxico y los problemas abordados sean claros para que puedan ser entendidos. Es decir, siempre deben tener presente quién va a leer su texto, puesto que de eso dependerá el vocabulario a utilizar. De tal manera que si van a escribir para niños, usar un lenguaje más digerible, que si van a escribir para una comunidad científica o un grupo de personas especializadas, pues que hayan mal si lo escriben en un lenguaje muy básico, muy bajo. Otro punto que debe tener es la coherencia. El texto debe tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión temática, de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se trata. Luego debe tener la cohesión, que es la propiedad que tiene que ver con la estructura y unidad del párrafo. Es así, que debe evitar palabras que se repitan y para ello utilizar sinónimos, pronombres, conectores y por último debe tener disposición espacial, que tiene que ver más que nada con el orden en cómo esté colocado el escrito. De tal manera que el texto no solamente tiene que ver con el contenido de lo que se va a poner, o sea, no nomás tiene que ver coherencia y cohesión, tiene también que estar bien redactado, que los párrafos sean fáciles de leer, que sea fácil seguir la lectura, porque no nomás es que tenga buen contenido, sino que también la estructura en cómo está escrito va a tener mucho que ver si el texto jala a que se lea o simplemente lo ignoramos. Y aquí vamos a rescatar un término que a lo mejor ya vieron en la unidad número 1, en el módulo número 1, y lo vuelven a ver en este módulo, que es el tecnicismo. Se denomina a todo vocablo que es propio del lenguaje, de una rama de la ciencia técnica o conocimiento profesional y no tiene uso habitual fuera de él. De tal manera que los tecnicismos perdón, son palabras que si bien son palabras que las podemos encontrar en el vocabulario común, dentro de un tema específico significan algo completamente diferente a lo que significaría en el lenguaje coloquial. O muchas veces son palabras compuestas para la temática muy específica. ¿Pero qué quiere decir eso? Estas palabras difícilmente las vamos a comprender fuera del contexto en el que están siendo escritas. Son palabras que si nosotros las usamos fuera del contexto de tal o cual materia o carrera o profesión, difícilmente se van a entender. Por ejemplo, bytes, bytes, megabytes, tera, CPU, todos los usamos fuera del contexto de la informática, no lo vamos a poder usar. Bueno, dentro de todos los fuentes que ustedes van a revisar a la hora de entrar o querer entrar en contacto con una información o con un tema en específico, se van a topar con que hay un montón de fuentes de información. Algunas las van a poder tomar en cuenta, otras no. Para el caso de una buena investigación, tienen que recurrir a lo que son los textos científicos, que son textos que están escritos primeramente en tercera persona, que tienen la característica de que están escritos con tecnicismos y que no son interpretativos, o sea, que no son
que no parten de mi interpretación personal de los hechos, sino que solamente los presento. En este caso, por esto mismo, son textos que están escritos en tipo de texto descriptivo o expositivo, porque lo que yo te voy a poner en esos tipos de textos son los hechos nada más, no mi interpretación de ellos, sino que lo presento tal cual sucedieron. Dentro de todos esos textos de divulgación científica, habrá que ver que se escriben dentro de una revista de carácter científico o revistas de venta libre. Otro tipo de textos que van a ver o que van a probablemente ver en el examen son los boletines, que son medios que ocupan las instituciones, en este caso las que están preocupadas por la temática muy particular, para dar a conocer e informar al público sobre los trabajos que se realizan. Y lo otro es el folleto, que es principalmente un instrumento divulgativo o publicitario y por ello se caracteriza por tener un registro lingüístico, coloquial y entendible. Asimismo, cuenta con títulos y subtítulos claros y atractivos con los que atrape al lector. Los demás textos no los voy a poner aquí porque ya los vimos en el módulo 1. Allá le puse lo que era la nota periodística, lo que era la nota informativa, lo que era el reportaje. Como les dije al principio del video, tanto el módulo 1 como el módulo 2 se corresponden unos a otros. Pareciera que el módulo 1 te presenta la información así, toda la información, todo el torrente, y en el módulo 2 seleccionan los hechos históricos y los textos sobre el medio ambiente o sobre fenómenos naturales y te los adecúan. De tal manera que 1 y 2 son prácticamente el mismo tema. Por ello, quiero pensar yo que el maestro del módulo 1 y el módulo 2 son los mismos. Bueno, dicho esto, pues no me queda más que recomendarles lo mismo que en el video del módulo 1. Tómense con calma el examen, no sé cuándo lo vayan a presentar, pero ya que lo presenten, voy a estar con un cafecito ahí para hacerlo, ¿no? Respondan todo respondan. Tienen 2-3 horas para realizarlo, son como unas 30 preguntas más o menos, entonces es buena la proporción de tiempo y preguntas. Pues no me queda más que desearles suerte y pues nos vemos en los siguientes módulos y veamos también. ¿Ok? Hasta luego.